Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Es dura la madrugación. Hay una parte de mí que aún no se ha despertado. Me presento, mi nombre es Sebastián Greenblatt, soy el titular de la cátedra, me acompaña Raquel Elorza, que es ayudante alumna, por tercer año consecutivo. Ya tres temporadas completas. El teórico está siendo grabado, esto quedó de la pandemia, y la clase está en vivo y después queda guardada en un grupo de Facebook que se llama Teóricos Psicología en Educación Profesor Greenblatt, en un grupo. Después lo subo con un link a comunidades, al aula 0917, donde ustedes pueden encontrar allí un drive con los textos del programa, el programa, un plan de trabajo 2023 que es clase por cátedra, a lo que solamente hay que agregarle 2024, porque va a ser exactamente el mismo. ¿Han obtenido el programa? ¿Programa 2022? Bueno, este año seguimos con el programa 2022. Estamos transmitiendo para todo el país, para todo el continente, salimos en vivo. Ustedes van a encontrar en el aula 0917 todas las clases grabadas, a lo mejor alguna que por algún desperfecto técnico no se pudo grabar o se perdió la grabación. Van a tener todos los teóricos 2020, 2021, 2022, 2023 y ya iríamos por la quinta temporada. O sea, material no les va a faltar. Las clases en la pandemia adoptaron otro matiz, digamos, un poco más lúdico, si se quiere. Avancen un poquito porque sigue entrando gente. Sí, hay bancos vacíos acá adelante. Hay 1, 2, 3, 4, 5 bancos vacíos acá adelante, por si alguien necesita banco y asume el riesgo de estar acá adelante. Yo solía bromear lo siguiente: en otra época me daban aulas muy grandes, entonces yo estaba acá y toda la gente estaba allá. Y decía, bueno, ¿cuándo quieren que patee el córner? Es muy gracioso ese chiste. Hay que ponerle onda a la mañana, porque si no esto no arranca. Bueno. El teórico es obligatorio para aquellos estudiantes que estén en condiciones y quieran promocionar la asignatura. Esto varía año a año por distintas cuestiones administrativas, pero las condiciones para la promoción es tener aprobada evaluación y psicodiagnóstico a una fecha que suele oscilar entre la mesa de mayo y la de julio en función de pedidos de excepción y esas cosas. Esto deberían reverlo con la Secretaría Estudiantil.
¿Está? Y después el teórico creería que es una instancia necesaria y fundamental donde se exponen, o la función del teórico es exponer las líneas conceptuales principales de una asignatura. Los trabajos prácticos, ponerlas a trabajar. El programa de la asignatura del 2022, bueno, tiene una larga fundamentación. Por su parte hay cuestiones históricas que tiene esta asignatura. Antes era Psicología en Educación, Psicología Educativa 1. Si hay una Psicología Educativa 1 es porque hay una 2, como las Rocky, las Rambo, las Terminator. Esto es muy gracioso también. Para un ejercicio de teatro como para aflojarse, no vendría mal. Sí, una caminatita. Sí, una caminatita. Correr los bancos, estirarse, exacto. Sí, qué gente que no labura. Claro, algo productivo, cavar pozos, levantar paredes, para sacar el país adelante. Chicos, hay asientos acá adelante. Hay 5 lugares. ¿Hay un homenaje a alguien? Acá hay 5 bancos. Pueden estar A ver, tranquilamente sentadas. No sean tímidos, se los pueden llevar al fondo si quieren. A lo mejor hay un homenaje. Sí, yo pensé lo mismo. A los 5 estudiantes que quedaron libres del año pasado. A los compañeros caídos en parciales. Claro. Gracias, muy ahí bien. no alcanza el salón. O empujamos la pared para allá. Vamos. Hay 4 lugares. Se rifan, tú acá. Hola, ¿qué tal? Sí, hay lugares, hay lugares. Psicología Educativa 1 tenía una Psicología Educativa 2, tenía un trabajo de campo educativo que lo precedía, la palabra, y una residencia educativa de pregrado. O sea, el área de las educativas estaba fuertemente consolidada en el plan de estudio anterior. Bueno, eso ya no está ¿Era mal. de quinto también la materia o era de ¿Cuál? Educativa 1. La educativa era de quinto, educativa 2 era de sexto, y la residencia educativa era de sexto año. Ahora me entró la duda con trabajo de campo educativo, si era de tercero o de segundo año. Creo que de segundo. Sí, éramos poderosos, atravesábamos un montón. Le jugábamos partidos a las clínicas, a los caretas de las clínicas. Bueno, con el cambio de plan de estudio del año 2014 nos vimos reducidos a 2 cátedras: perspectiva en educación y psicología en educación. Y ahí ese cambio de nombre es un cambio de nombre que podría pasar inadvertido, pero fue objeto de grandes batallas al interior, porque si algo hacemos en psicología en educación es pelearnos. Es como el debate del Gran Hermano. Yo cuando sea grande, si volvieran a hacer, quisiera hacer 2 cosas. Una es comentarista del Gran Hermano. Porque vos podés hablar sobre algo absolutamente intrascendente y te pagan un fangote de dinero. Y otra es comentarista de fútbol, donde hagas lo que hagas, nada va a variar de lo que vos digas, porque el partido ya se jugó, el resultado ya está, pero podés hacer polémica de la polémica. Eso es maravilloso, a mí me encanta, creo que he desperdiciado una vida. Tendría que haber hecho eso. La otra es hacerse docente universitario, que es más o menos lo mismo, pero con un sueldo del Estado.
Pasen, hay lugar acá. Hay 3 Sí, lugares, hay hay 3 bancos, Vamos. con un pasaje a Disney que te espera. No se lo podemos vender a nadie. Crucero. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bien. En los orígenes, yo cuando les hablo de historia, esto siempre les entra por un oído y les sale por el otro. Año tras año pasa lo mismo, pero esto deviene de una, yo diría, una crisis fundacional que se relaciona con la creación de la carrera de psicología y de esta más que nada de la facultad de psicología, en lo que fuese en su momento las disputas, diferencias entre 2 grandes próceres del área. Uno fue en esta esquina, dirían en una pelea de boxeo o de UFC, ahora que se ve, en esta esquina, con 88 kilos, Ovide Menin. El gran Ovide Menin, 2 veces decano de esta facultad. Fue rector, incluso rector interino tras la muerte, no me acuerdo de quién había sido el rector que falleció, ya no voy a acordar. Bueno, no importa. Entonces cumplió como era el decano de más edad, estos reglamentos que tienen las instituciones, asumió en su momento el rectorado. Y además Ovide Menin fue la persona que, además de haber armado el doctorado para esta facultad, el doctorado en psicología, una persona que en su exilio por la dictadura militar fundó carreras en Centroamérica, es una figura muy renombrada a nivel, sobre todo, latinoamericano y mundial. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, las conversaciones que solíamos tener con Ovide, él me contaba que, por ejemplo, en Francia fue a los seminarios de Henriet y que una vez concurrió a uno de los seminarios de Lacan y decía con una gran ironía que lo caracterizaba que no entendió absolutamente nada. Ovide era piagetiano. Él seguía las ideas constructivistas de el suizo Jean Piaget y tenía una visión de la psicología en educación como una psicología, seguramente esto que voy a decir queda grabado y voy a ofender a muchas personas, por eso quiero ser comentarista del Gran Hermano de fútbol, cosa de despertar siempre la polémica. Él sostenía que la práctica de la psicología debía estar asociada, vinculada, hasta incluso por momentos entremezclada con la labor pedagógica. Como un soporte de la labor pedagógica. Ovide fue alguien que trabajó mucho con maestros. Cuando Ovide daba una conferencia, había miles de maestras que venían a la facultad para escucharlo a Ovide. En la otra esquina, diría el presentador en el Luna Park, estaba Raúl Ageno, el profesor Raúl Ageno, digamos con menos laureles académicos en lo que respecta a doctorado, fundar carreras, pero era un psicoanalista muy prestigioso. Y él, si bien había oficiado de maestro en sus años de juventud y tenía una lectura de Piaget bastante precisa, luego se volcó hacia el psicoanálisis, puntualmente el psicoanálisis lacaniano, y él trabajaba la idea de la psicología o el psicoanálisis que encontraba en la educación un campo de extensión. Es decir, si bien los campos estaban diferenciados, el psicoanálisis podía encontrar en el campo educativo su objeto de trabajo. Entonces él hablaba del malestar docente, del malestar institucional, de los trastornos de aprendizaje, no en estos términos puntualmente, y da ingreso a la cátedra de una bibliografía de una procedencia fuertemente psicoanalítica. Con esto estoy diciendo, Ovide Menin funda lo que fue la asignatura Psicología Educativa 2 de sexto, y nosotros estábamos con
los desarrollos de Ageno. Cuando yo ingreso a la cátedra, ya en el año 99, siglo pasado. Yo no había nacido. Yo tampoco. Pero ya estaba acá. Cosa rara. Bueno, lo que es la precuela. Raúl estaba cerrando sus años de carrera docente. Raúl se jubila en el año 2023, donde se concursa esta asignatura. Yo gano el cargo de profesor adjunto, con una recordada docente que falleció años después, Marité Ferroni, que era la otra adjunta, y la titularidad la gana la profesora Locena. Esta estructura se sostiene hasta el año 2014, que se cambia el plan de estudio. Psicología Educativa 2 pasa a ser niñez y adolescencia. La residencia educativa de pregrado se disuelve y pasa a formar parte de las PPS. Las disputas entre Ovide y Ageno, si bien ellos eran muy caballerosos y amables, se ponían bombas en las aulas, había atentados, corridas en las populares. No había reunión de departamento que no termine con algunas chicanas, agresiones, suspicacias. Ellos eran muy finos, pero, digamos, la plebe terminaba los tortazos en los pasillos. Bueno, había diferencias muy importantes. En el contexto de esas diferencias surge la figura de Else Emanuele como una docente que trabajaba en la línea de Raúl Ageno, tiene una serie de diferencias con él y viene a plantear la idea de que no es ni psicología educativa ni psicología educacional, como solía decir Ovide, porque vio cómo es la gente sensible con eso de las palabras. Vio cómo es eso, como que una palabra conlleva una interpretación específica, entonces si yo lo digo de esta manera, la gente como zombies van a salir caminando repitiendo psicología educacional. Entonces van a pensar que vamos a ir a dar clases a las aulas de una especie de pedagogía psicologizada, porque le dijimos psicología educacional. No, es psicología educativa, porque es una psicología orientada. Entonces eso no tenía solución. Era como, ¿viste la Navidad cuando viene el tío peronista? Bueno, es así. Y tenés el otro tío que es, no sé, ponele radical o comunista, y todos los años después del brindis parece que se pelea. Siempre pasaba lo mismo, como en la vecindad del Chavo. Siempre lo mismo. Bueno. Surge la figura del Else Emanuele, que trabaja un tiempo con el profesor Ageno y se va a lo que es la especialidad de psicología en educación. Y acá aparece el nombre psicología en educación. Pero insisto, vio cómo somos acá de sensibles con las palabras y cómo las escribimos, porque la psicología en con mayúscula. Yo me llevé lengua desde primer grado hasta quinto, hasta que de alguna manera aprendí para venir a la facultad de psicología y vi que la gente escribe como quiere. La guita que gasté en particular, 2 departamentos me podría haber comprado. Cuando le dije esto a mi padre, ¿cómo se enojó? Bueno, entonces, como acá la gente escribe como quiere, porque vio cómo es eso del significante, entonces era psicología en grandote, educación. Como que lo importante es el en, decía la profesora Emanuele, porque no se trata ni de una psicología, pero la cuestión acá, que es más profunda, acá me pongo serio, disculpen, es que la profesora Emanuele decía algo que yo podría decir que enmarca y coincido. No se trata ni de pedagogizar la psicología ni de psicologizar la educación. Por eso el en grandote era tan importante. Son 2 campos, ella jamás aceptaría este término, pero yo le digo campos, que se entrecruzan sin recubrirse. Por eso el en con mayúscula es importante, porque no permitiría, sobre todo la mayúscula que es más grande,
que se integren. Es como un muro, como el de Game of Thrones. ¿Vieron Game of Thrones? Tremenda serie, la estoy viendo de nuevo por 9ª vez. En casa es no me molesten, papá está mirando Game of Thrones. Sararán, sararán, qué música tiene. Bueno. Entonces ese en grandote, ese muro grandote, no permite la integración de esos campos. Bueno, con la modificación del plan de estudio del 2014, pasa a llamarse Psicología en Educación, la que era la psicología educativa, pero sin mayores reflexiones, como un hecho pragmático, como un hecho práctico, a lo mejor porque quedaba más lindo en el texto del plan de estudio. Pero esto fue una discusión entre el doctor Ovide Menin, el profesor Raúl Ajeno y la doctora Emanuele, como tres posiciones fuertemente radicalizadas al interior del campo. Ahora nos llamamos Psicología en Educación, que pareciera solamente un nombre, pero en una institución tiene una historia muy profunda, de mucha producción de los distintos sectores que integraron en su momento el departamento, que parecería que han sido pasados por alto sin mayores reflexiones. Hay gente afuera. No, pero por ahí están mirando y no van a entrar. Por ahí están mirando como... ¿Y usted cómo sabe eso? Porque mira y se aleja. Capaz no era el aula que tenía que entrar. A ver. Hola. Timón. Acá hay un banco. Bueno. Entonces, no hay bancos acá para los compañeros que se han sentado en el piso. Ahora se solidarizan y todos se sientan en el piso. Tiremos los bancos por la ventana. En señal de solidaridad con los que están sentados en el piso. Nadie tiene problemas de columna. La escoliosis. Yo necesitaría, por la sifosis, un poco de... Bueno, estamos. Entonces, este aquí la historia del nombre de esta materia. Con esto ya consumí media hora, voy bien. Viste que yo tendría que ser panelista. Esta asignatura, su programa está diseñado de manera tal para que nadie le pifie. Al menos a mi modo de ver, durante un tiempo fue una asignatura bastante dispersa por la complejidad de los temas que trata. Estamos en una asignatura de un 5º año, esto quiere decir que integra conocimientos previos. Es decir, yo ya presupongo que la mayoría de ustedes, todos, los que llegaron a 5º año en esta materia, si yo les hablo de algunas cuestiones de psicoanálisis, tienen que saber de qué estoy hablando. Que si les menciono algunos autores, tienen que saber quiénes son y más o menos qué dicen. Si les hablo de Piaget, en teoría deberían haber estudiado algunos textos de Piaget. Si les hablo de Vygotsky, deberían saber. Si les hablo de psicoanálisis, deberían saberlo. Por lo tanto, ya partimos con una idea de conocimientos previos. ¿Qué quiere decir? La asignatura no es una refundación en sí misma que arrancamos todo de cero. Se supone que si uno les habla de un método, por ejemplo, de evaluación y psicodiagnóstico, ustedes deberían saber más que yo incluso de eso. ¿Por qué? Porque lo cursaron hace poquito. U otras cuestiones. Si les hablo de epistemología,
Eso lo saben, no tengo que estar explicando todo el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, hay más gente afuera. Hágale seña que pase. ¿Cómo lo hacen? Yo tengo vista ubíqua. Sí, veo, porque... Es algo raro que me pasa. Miro así para el costado. Ah, es verdad. ¿Ustedes podrían hacer circular una hoja de asistencia para las personas que están presentes? Una para los que están presentes, no para los sujetos supuestos venir. Seguimos con estas ideas. ¿De qué estaba hablando? De que ya deberían conocer algunos conceptos. Ah, bien, entonces vengan el año que viene directamente. Hay temas que ya deberían conocer. Estamos en una asignatura de quinto año. Ahora, el programa está armado para que no le pifien. Está dividido en 4 unidades temáticas, pueden leer los fundamentos. Se mencionan algunas cuestiones de la historia, que para quienes las vivimos, esas historias son importantes, tienen gravitación, tienen peso en la institución y por lo general a los demás no les importa mucho. Pero por lo menos para mí tienen algún sentido y las cosas merecen ser, aunque sea una presentación, explicitadas. ¿Qué quiere decir con esto? Todo campo se constituye por discusiones y debates. Y la historia de un campo es la historia de sus debates. Es la historia de esas tensiones. Están quienes dicen la historia la escriben los que ganan. No es verdad eso. La historia la escriben los que saben escribir la historia. Hay quienes ganan y no saben escribir la historia, hay quienes pierden y saben escribir la historia. La historia de los derrotados no necesariamente es más cierta que la de los vencedores y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque vivimos un poco en la sociedad del eslogan. Decimos eslogans, entonces esos eslogans se repiten como mantras muy fuertes, tienen gran poder de convencimiento, de persuasión, incluso hasta diría de sugestión, los repetimos y no siempre son exactos. A veces son miradas sumamente superfluas de las cosas. Sigue entrando gente. Este boliche se llena. Me encanta. Vamos a ver si en agosto está este mismo número de gente. A esta hora. Apostemos. Hagamos una rueda de apuestas. ¿Cuánta gente queda en agosto? Armemos un sitio de apuestas. Y bueno, a lo mejor nos pagamos una cena al final. Hacemos una fiesta nosotros y con lo recaudado. Bueno, seguimos con estas ideas. La historia de un campo es la historia de sus debates, es la historia de sus tensiones, porque así se construye conocimiento en ciencias sociales, a partir de los debates, los quiebres. Y al mismo tiempo estos quiebres se dan en contextos históricos. Nosotros no podemos hacernos planteos con la visión del mundo que tenemos en el año 2024 y estar hablando de los años 70 en la Argentina, de los años 80, como si siempre hubiéramos vivido con la misma percepción del mundo y de la realidad. Hay un texto que siempre me causa mucha gracia porque hay estudiantes que cuando lo preparan para algunos exámenes finales dicen recientemente, y ese recientemente del año 62. Era otro mundo. Hoy en día vivimos en otro mundo. Ustedes, en su amplia mayoría, son jóvenes, como eran jóvenes los jóvenes de los años 60, pero no vivimos esa misma juventud. Hay una misma edad cronológica, si se quiere, pero no estamos atravesados por lo mismo. Y las personas que tenemos 50 años en el 2024 no tenemos la misma visión del mundo de las personas de 50 años en los años 60. Porque el mundo cambia, tiene dinámica, y esa dinámica es propia de lo que llamaríamos la subjetividad de época. Como solía decir el historiador Mark Bloch,
los hijos son más hijos de su tiempo que de sus propios padres. Frase que parafraseaba a menudo Ignacio Leucovich, que mañana se cumplen 20 años de su muerte. Vamos a homenajearlo. Textos que algunos de ellos están en el programa, pero posiblemente haya sido el pensador argentino que vio el mundo que se venía. Allá por los años fines de los 90 y principios de 2000, fallece en el 2004 en un terrible accidente. Ignacio planteaba un concepto que él sintetizaba por distintas fuentes de autores, él llamaba desfondamiento del Estado-Nación. Y ese desfondamiento del Estado-Nación es un concepto muy fuerte que él cristaliza y visualiza en los episodios del año 2001. El Corralito, el Cacerolazo, algunos de ustedes no habrían nacido, o estarían naciendo precisamente en este instante, pero 20 años atrás. Bueno, si están en quinto, ya tendrían un par de años, algunos caminaban y hasta habrían dejado los pañales. Ahora, esto que parece tan lejano en el tiempo, al menos es el acontecimiento que plasma cierto cambio y cierta variación en los modos de producción de subjetividad. Fines de los 90, principios de 2000, estas cosas no tienen fechas precisas, pero hay una dinámica que cambia, algo cambia. Las cosas no son como antes. Eso es muy profundo lo que acabo de decir. Las cosas cambian o no son más como antes. Soy un filósofo. Y aunque uno quiera e intente repararlas, como el ángel de la historia, de Benjamin, hay algo que se sigue desmoronando, pese a la intención de reconstruirlo. A lo mejor estamos hablando del Estado. Esa figura del Estado, que durante buena parte del siglo XX era la institución que concentraba no solamente la cohesión de la vida institucional, sino que cuyas marcas constituían la base subjetivante de los sujetos, los ciudadanos. Es decir, generaba condiciones de inclusión cohesionadas de modo tal que esas marcas estaban presentes en todas las personas. Lo que podríamos hablar la subjetividad estatal. Ahora, esta subjetividad estatal, que podríamos pensar que no solamente en nuestro país, sino que en el mundo comienza a resquebrajarse. Algunos dicen de los años 70 en adelante, otros dicen desde los inicios de la misma modernidad en adelante. Acá siempre se arma quilombo, siempre se discute, pero podemos decir que hay algo que se visibiliza con claridad. Gracias. Es esta mutación, esta variación. Por lo tanto, las problemáticas que podemos encontrar en los campos propios del Estado tienen una variación. Me detengo aquí para transmitirles lo siguiente. Este modo de producción, donde esta pan-institución, el Estado, genera y regenera estas condiciones de inclusión y estas marcas subjetivantes masivas en las poblaciones, es el producto del avance de la biopolítica del siglo XIX. Es el avance de las prácticas biopolíticas durante el siglo XIX, herederas de la Revolución Francesa, de la fundación del Estado-Nación, es decir, un modo particular de organización del Estado que regula el conjunto de sus prácticas: salud, educación, justicia. La ley, digamos, lo que está dentro y lo que está fuera de la ley, lo que está dentro, afuera de la salud, la diferencia famosa entre salud y enfermedad, entre locura y cordura, etcétera, etcétera.
Y, como aporta la profesora Emanuele, la pedagogía. Es decir, lo que está dentro o afuera del conocimiento o de la racionalidad. Es decir, la modernidad implica una racionalidad moderna. Y esa racionalidad moderna es producto de un dispositivo singular, particular, que es la educación. Que en nuestro país se plasma con la Ley 1420. Nunca me acuerdo si es 1884 o 1882. Tengo un lapsus ahí, pero googleenlo y lo van a encontrar. Siempre me confundo con eso. Lo voy a trabajar en terapia. Pero no importa. Bueno, 1880 y pico. Mediados de los 80. Medio por ahí. La ley 1420, la famosa ley Sarmiento, producto del Congreso Pedagógico de los años anteriores, de la famosa generación del 60, ley impulsada por Roca, que vuelve a estar de moda, es una ley donde hay una modernización del Estado argentino en ideas liberales, que ahora parecería que han salido a la palestra. Para los liberales de aquellos tiempos tienen poco que ver con los actuales. Es otra cosa. Pero eso lo dejamos para otro momento. Digamos que la ley 1420 es la fundación o el inicio de lo que yo llamaría a muy grandes rasgos la biopolítica argentina. ¿Qué quiere decir? Que las poblaciones infantiles deben ser masivamente ilustradas, masivamente educadas. Y esta educación deja marcas particulares. No es lo mismo un individuo formado en la ilustración que fuera de ella. Por lo tanto, hay una masa poblacional que es adoptada como un cuerpo biológico que debe ser preservado. Y donde por carácter simbólico es tomado por todas las metáforas posibles de la biopolítica. Lo sano, lo enfermo, lo correcto, lo incorrecto, el examen, la evaluación, todas las metáforas entran en una analogía con otros espacios, es decir, la educación de la ley 1420 es una educación pedagógica, sistematizada por un método que es masivamente aplicado a poblaciones. Cuando hablamos de educación moderna estamos hablando de esto. Es un concepto fuertemente biopolítico, porque funda una población que pasa a ser objeto de nuevas prácticas. Si estamos hablando de una infancia masivizada y afectada por la pedagogía para poder formar ciudadanos idóneos y aptos para el Estado, estamos hablando de la formación de un prototipo de sujeto diseñado para habitar el espacio público y engrandecer a la patria. Es decir, engrandecer la cuestión de Estado. ¿Qué es la cuestión de Estado? El desarrollo de la economía, la defensa nacional y ganar mundiales de fútbol. Por sobre todas las cosas. Scaloni, Bilardo y Menotti deben ser elevados a la categoría de próceres como Sarmiento, San Martín y Belgrano. Así, los tres. Porque han engrandecido la patria. Han profundizado la cuestión de Estado. Este esquema que irán viendo en el transcurso de los textos propio de la solidez es lo que Leuckovich plantea que en la crisis de 2001, o con lo que va generando esa crisis, de alguna manera colapsa. Y colapsa a partir de un conjunto de cambios que él va a ubicar en distinto orden, pero me atrevo a decir que fue el primero que lo marca con gran claridad, que es este pasaje del ciudadano al consumidor. El malvado consumidor. Y todos decimos malvado consumidor y miramos el teléfono celular al mismo tiempo como si no lo fuéramos.
Este es un pequeño detalle de color para aportar. Yo cursé la Facultad de Psicología en los años 90, durante el gobierno de Menem. Es la primera vez que digo Menem y no tiembla el edificio. Antes y se provocaba un sismo como el de Taiwán. Claro, había cierto... Estábamos un poco enfervorizados con algunas cosas en aquellos tiempos, pero cuando uno va al bar, por ejemplo, de la facultad o al comedor, uno nota que puede pagar con Mercado Libre. En aquellos tiempos no hubiera faltado la pintada fuera Mercado Libre de nuestra facultad. Hubiera sido intolerable que ese medio de pago esté en un espacio público, templo del socialismo cubano. Ahora parece que a nadie le molesta, pero en aquellos tiempos era muy molesto que algún signo de una economía globalizada o una economía líquida, por así decir, formase parte de nuestra vida cotidiana. Ustedes pueden estar comprando electrodomésticos en clase en este mismo momento, ropa, todo tipo de productos, mientras están acá en clase. Entonces cabría la pregunta, ¿y dónde estamos realmente? ¿Dónde está emplazado el sujeto? El sujeto está emplazado en el dispositivo panóptico de Benham. ¿Está bien dicho? Benham. O estamos en el fluir de la web. Quien en este momento esté mirando su Instagram, no es para que se asusten si digo esto, yo también miro Instagram en todos lados. Y estamos en un dispositivo áulico, propio de la modernidad. Pero yo estoy con mi teléfono chateando en el grupo de WhatsApp, estoy en Tinder, que al fin me contestó. ¿Dónde estoy realmente? ¿Dónde está emplazado el sujeto? Como la vieja película ¿Dónde está el piloto? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el sujeto? ¿Estamos aquí, en un aquí y ahora, situados en situación áulica, o podemos estar dispersos? Podemos estar dispersos. De hecho, estamos saliendo en vivo en Facebook y tenemos un espectador. Y le mandamos un saludo al espectador. Miren. Saludamos al espectador. Todos. Vamos. Y usted, espectador, puede poner un like motivador en este momento para enriquecer nuestro narcisismo fragilizado. Gracias, espectador. Ahí. ¿Dónde estamos realmente? Esto en los años 80 era imposible, no podía pasar. Este mundo no existía. Hoy existe. Es parte de nuestra realidad. Ahora, ¿dónde está nuestra mente, nuestro aquí y ahora? Ahora, esto que en algunas cosas parece maravilloso, porque esta clase es un garrón, es pesadísima, y yo puedo estar chateando con amigos, viendo fotos, en otro lado, pagando impuestos, no sigo avanzando porque todos sabemos que otras cosas se ven en internet, como para buscar algún estímulo. Estamos en horario de protección al menor, y esto sale en vivo. ¿Entienden de qué hablo? Eso quiere decir que también han mirado. Picaruelos. Antes no pasaba, ahora sí puede pasar. El analista que contesta WhatsApp mientras atiende, por ejemplo, y está en el grupo, chateando con los vecinos del edificio que se tapa un caño. O hay formas de dispersión que antes eran inimaginables, hoy en día convivimos con todo esto. Esto habla de un cambio en la subjetividad, esto mismo que no llega a ver Leukovich, porque muere en el 2004, pero de alguna manera anticipa este cambio en la subjetividad que lo posibilita. Piensen que
si Leuckovitch muere en el año 2004 no llegó ni a tener Facebook, ni Instagram. Sin embargo, ya visualizaba este cambio en la producción de subjetividad que nos avecina a un mundo completamente diferente al que ha existido en otras épocas. Ahora, los cambios de época son sumamente interesantes porque el ser humano no siempre estuvo interesado en conocer. Es decir, la pedagogía transmite conocimientos y conocimientos científicos. El siglo XIX es un siglo que hace un gran esfuerzo por racionalizar una historia de la humanidad occidental centrada en la superstición, en la escolástica, en formas no científicas de producción de conocimiento. La Edad Media es una edad riquísima en pensamientos, pero no son necesariamente pensamientos científicos. El estudio de los textos sagrados era un estudio, diría, sistemático como pocos. Ahora, se llegaban a conclusiones muchas veces desopilantes sobre las cosas, porque había que decodificar el texto sagrado como un mensaje de Dios hacia los seres humanos. Además, la población medieval era básicamente analfabeta. Pocas personas tenían acceso a la lectoescritura. Muy pocas personas. Algunos sacerdotes y, en Europa estamos hablando, de lo que serían las realezas. Incluso había reyes que no sabían leer. Venía alguien y les leía las notas. No todos sabían leer, porque no existía la institución escolar en los términos que conocemos nosotros. Si bien se empieza a configurar, cuando la Edad Media empieza a ilustrarse, acá vamos a separar dos conceptos que no son menores, que es ilustración y modernidad. La ilustración es un proceso de conocimiento, en donde el ser humano empieza a sospechar de que la escolástica es insuficiente para explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuándo empieza? Cuando el ser humano se empezó a hacer preguntas. Y otra cosa es la modernidad. La modernidad tiene una fecha política. Están quienes dividen la modernidad, pero la modernidad arranca, esto lo habrán estudiado en la secundaria, algunos lo ubican con el descubrimiento de América, otros con la invención de la imprenta, que permite la masivización de ciertos libros, como por ejemplo la Biblia, que empieza a imprimirse. Pero la modernidad política claramente se inicia con la Revolución Francesa, donde se funda lo que hoy en día conocemos como el Estado-Nación. Y el Estado-Nación implica un conjunto de variaciones. El soberano ya no es más el rey, el soberano es el pueblo. Y el pueblo gobierna por medio de sus representantes. Y el pueblo debe ser ilustrado para gobernar. División de poderes, y las prácticas sociales pasan a cargo del Estado. Y progresivamente el Estado empieza a hacerse presente en todas las áreas de la vida en común. La educación, la salud, la justicia. Porque el Estado lo que busca es que el Estado produzca, se enriquezca la economía. Y que pueda ser defendido militarmente. Estas prácticas llegan a su apogeo en el siglo XIX, primer mitad del siglo XX. Es lo que aparece en Bauman y en Leuckovitch como la modernidad sólida. Y lo que el dispositivo primordial son los centros de encierro. Es decir, las poblaciones están en algunos casos encerradas literalmente y en otros casos están encerradas en dispositivos de otras características. Estamos hablando del hospital, la escuela y la cárcel. Como diría Foucault, paroxismo de las instituciones modernas. ¿Cómo me gusta decir paroxismo? Suena a persona culta.
Sí, eso es paroxístico, como el ejemplo más nítido. Entonces, la educación se convierte en una práctica fundante de la modernidad, en la cual se deposita la ilusión del progreso. Una nación progresa si es lo suficientemente bien ilustrada, lo suficientemente bien capacitada. Entonces, los individuos deben ser capacitados cognitivamente, fíjense la palabra, no sé, cognitivamente, deben desarrollar sus capacidades y habilidades y deben ser moralmente aptos para vivir en sociedad. Por lo tanto, la sociedad deja de ser una sociedad de creyentes, como en el medioevo, para ser una sociedad capacitada, productiva, cognitiva y moralmente apta. ¿Se entiende el nivel de esta transformación? Ahora, ¿qué pasa? Como todo en la vida fracasa, el amor no dura para siempre, la infancia feliz no dura para siempre, la adolescencia se termina en algunos casos, la vejez te acecha, la muerte deambula, la vida no es lo que uno quiere, los ideales caen, colapsan. Toda sociedad tiene problemas. Y esto que era pensado como que la educación va a empujar ineluctablemente y va a empujar a las sociedades hacia su perfección y a sus poblaciones hacia... puede fallar, decía Toussaint. Esto pueden googlearlo. ¿Toussaint puede fallar? ¿Sigue estando el canal Volver? Hasta eso me dejó. Hasta eso quedó viejo. Yo no puedo renovar los chistes. Tengo un problema. Sigo haciendo los mismos chistes que hace 20 años atrás y la gente me mira serio. Pero si tienen algún amigo más grande, ustedes le cuentan y se va a reír. Aunque ustedes no lo crean. Ha pasado. Sigo con esto. Puede fallar. De hecho, falla. Un señor que probablemente todos ustedes conocen, que se llamaba Segismundo Freud, número 4 de Deportivo Laferrere, gran marcador de punta Freud, cosa que no se habla mucho en esta facultad. Una figura del fútbol del ascenso. Estamos un poco escépticos, don Sigmund, porque el equipo no ascendía. Entrenaban, jugaban, los bombeaban, le cobraban penales que no eran. Y dijo, no es así la vida. Y ahí en el vestuario de Deportivo Laferrere fundó el psicoanálisis. Esta no es una historia muy conocida, porque él dijo algo así como que el ideal es algo que choca contra algo que lo hace imposible. Entonces dijo, hay 3 grandes imposibles. Escribe por allí: gobernar, curar y educar. Y después hay 4, ascender. No ascendemos. Entonces, son 3 grandes imposibles, pero esto no se sabe por cuestiones de edición de los libros. No pusieron que había un 4 imposible, que era ascender. ¿Qué significa estos 3 grandes imposibles que plantea el Sigmund de la gente? Retomo la ronda de más. ¿Alguien trajo un termo? Nos convida un poquito de agua, gracias. Bueno, gracias. Podemos compartir entre todos y armamos una nueva comunidad, una nueva humanidad basada en la solidaridad. Que el agua alcance para todos, y en esto ya entro de nuevo en mis delirios mesiánicos. Repartamos los panes. ¿Alguien trajo panes? ¿Alguien trajo peces? Bueno, fundamos una nueva sociedad basada en la solidaridad, en el amor al prójimo, hasta cuando dure, porque también... Bueno, entonces Freud hablaba de estos 3 grandes imposibles y reflexionaba en una práctica en el campito deportivo Laferrere, diciendo, ¿por qué? ¿Qué es imposible? No está diciendo que no se pueda.
No está diciendo Freud no se puede, ¿para qué va a educar? No mandaba a los pibes al colegio, no iba a laburar. Es imposible, decía. Y la mujer le decía, vago de mierda. Anda a teorizar al bar con los muchachos. ¿Qué quiere decir este imposible? No es que no se puede, sino que hay un ideal irrealizable. Que hay un aspecto del sujeto que resiste a toda objetivación. Eso son muy profundo. Sí. Resiste a toda objetivación. Hay un aspecto de la infancia que va a resistir a ser socializada. Hay un aspecto de los seres humanos que va a resistir a cumplir taxativamente la ley, sobre todo en la Argentina. Y analizar, siempre hay un aspecto de lo humano que es imposible analizar. Ahora, estos grandes ideales no son otros que los ideales de la modernidad. Tiro yerba para todo. No está tan caliente. Puedo resistir más temperatura. En Vietnam tomaba un mate a 222 grados del cañón del tanque. Sí, agarrábamos, le sacábamos el caño a la M16 y tomábamos un mate así, de los pantanos. Hay un aspecto que resiste y se resiste. Acá empiezan los grandes problemas. Y es donde la ciencia encuentra sus objetos, ¿no? ¿Qué hacemos con quienes no pueden cumplir la ley? ¿Qué pasa con quienes no pueden acceder a la racionalidad? ¿Qué pasa con los enfermos? Bueno, y acá la modernidad desarrolla estos dispositivos que en su afán de reparar las cosas no dejan de imprimir algún grado de violencia. Esta es la parte que todos hacen silencio. O sea, las buenas intenciones son insuficientes. Hay que estudiar la consistencia de las prácticas. En nombre del amor se ha hecho más daño que lo que puede generar el mismo amor. En nombre de una sociedad perfecta se han hecho mucho daño. Piensen que en las grandes matanzas del siglo XX y las que siguen, nadie dice matamos porque nos gusta. Todo el mundo dice matar por una causa noble, por una causa superior. En nombre de las grandes causas, por lo general es donde se cometen grandes atrocidades. Una de las grandes causas es el nacionalismo, o los famosos nacionalismos. U otros ideales. Las prácticas en salud mental no están exentas de esto. De hecho, en nombre de la salud mental se hizo, se hace y se hará daño. Siempre. Es decir, esta interpelación a las prácticas, a mi modo de ver, es un rasgo característico que uno quisiera que el estudiantado incorpore en esta asignatura. No ser tan cándidos a las buenas intenciones, sino que hay que entender la profundidad de una práctica. Bueno, la historia de las clínicas, tanto de la clínica médica como de otras clínicas, es un testimonio bastante interesante de todo esto. Ahora, en nombre de la educación, si también se ilustra, también se ejercen ciertos modos de violencia. Esto no significa que a un chico, siempre que uno lo corrija, lo violente. Bueno, entraríamos en algunos detalles no menores. Ahora, esta distinción entre la ilustración y la modernidad es clave porque la educación como institución de la cultura es tan vieja como el ser humano. Es decir, en la medida de que los seres humanos transmitimos la cultura o transmitimos ciertos modos de conocimiento de una generación a otra, diríamos que la educación es tan antigua como nuestra especie.
Somos la única especie que transmite una serie de conocimientos que varían en el tiempo. Los seres humanos tenemos un código de transmisión distinto al resto de las especies. Voy a dar un ejemplo, porque siempre que uno biologiza tiene que hablar de los monos. No de los canteros, sino... No dije nada. Los monos. Hay monos que aprenden el lenguaje de señas humano, como los hipoacúsicos, o las personas que no, los mudos, que no pueden hablar. O sea, el lenguaje de señas, lo aprenden, pero no se lo pueden enseñar a sus crías. O sea, mi perra ha aprendido una serie de cosas, pero no se lo puede enseñar a sus crías. No está ese código de transmisión, en los seres humanos sí. Podríamos decir hay condiciones antropológicas de base, la prematurez de la cría y todas esas cosas que nosotros decimos. Ahora bien, transmitimos un código que se va modificando con el tiempo, aunque puede tener algunos patrones universales. Es decir, estos mismos procesos se dan en cualquier especie humana, en cualquier lugar del planeta. Ahora, acá vamos a entrar en un terreno sumamente complejo. Hoy hablo el mapa de la complejidad, después vamos a ir entrando de manera progresiva en cada punto. Llueve. Y nosotros pedíamos agua. Se produjo el milagro. Pedimos agua y llueve. ¿Qué más quieren pedir? Plata. Ya se lo gestiono, pero primero necesita pagar un sellado para este trámite. Y después, en todo caso, vemos cuánto demora el trámite. Esta condición de transmisión de la especie hace de toda práctica humana una experiencia de aprendizaje. Y esto es clave, lo que voy a deciros hoy. Esto es clave. Toda práctica humana conlleva, de alguna manera, un ejercicio de aprendizaje. Ahora, no todo aprendizaje es educación. Porque la educación conlleva un tipo de aprendizaje particular, que en la modernidad es educación formal. De hecho, la educación puede ir por encima de ciertos aprendizajes. Si yo creyera, por ejemplo, que, como comentaba jocosamente recién, que la lluvia es producto de haber invocado el agua, yo estaría en un pensamiento mágico. Pero podría venir alguien y decirme, mire, profesor, creo que usted está equivocado, esto es un fenómeno climático que se da por presiones de aire y humedad que genera, no sigo porque no tengo la menor idea de por qué llueve, pero un meteorólogo nos podría explicar de otra manera por qué llueve y poder prever ciertas cosas. Por ejemplo, en un día de sol, yo froto las piedras e invoco el agua y el agua no viene, por más esfuerzo místico que yo le ponga. Ahora un meteorólogo te dice, mira, no va a llover hasta dentro de 72 horas y por ahí le pega un poquito más. Es decir, hay una serie de principios que maneja. Bueno, eso es producto de la educación formal, de una educación científica. Es decir, nuestra mente comienza a operar de manera racional. Esto solo es posible con el dispositivo escolar, de manera masiva, que tiene su historia. La asignatura opera en 4 unidades temáticas. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Quiero hablar en términos exactos, porque hemos invocado la ciencia. La primera unidad sitúa el campo de la educación. El campo de la psicología en educación. Sitúa el campo de la psicología en educación.
con sus líneas y ampliaciones histórico-epistemológicas. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. No todo lo que hacemos es válido, porque situamos, como quien dice, la base de sustentación de las prácticas de psicología en educación. ¿Hacer una rifa en un club es psicología en educación? No sé, no es cualquier cosa. No es hacer cosas copadas. No, tiene que ver con las exigencias del entrecruzamiento entre dos campos. Hay discusiones, hay posicionamientos, como mencionaba al comienzo de la clase, hay disputas históricas, disputas de poder, si se quiere, al interior de cátedras. Es un territorio de disputas y ese territorio configura un campo, diría, más o menos específico, porque habría una psicología propia del fenómeno educativo o es un campo del saber que toma su objeto en la práctica educacional, si se quiere. Bueno, esos son los debates. Ahora bien, desde la perspectiva teórico-epistemológica que respeta una tradición de esta cátedra, nosotros necesitamos diferenciar, a partir de lo que hablábamos de estas variaciones históricas, que esta historia de los cambios solamente sería posible si nosotros concebimos la producción simbólica como un fenómeno de la subjetividad humana. Es decir, esta variabilidad de la especie humana en su conjunto a lo largo del tiempo, solo es posible explicarla en el terreno del campo de la subjetividad. Por lo tanto, nosotros tenemos que poder diferenciar con rigor y claridad qué teorías psicológicas pertenecen a las teorías de la subjetividad y cuáles no. ¿Se entiende? No cualquier teoría es una teoría de la subjetividad. Esto es fundamental, porque en el momento que nosotros nos posicionemos hacia una práctica, el punto de vista con el que nosotros trabajemos será el punto de vista con el cual vamos a determinar el objeto. No es lo mismo un enfoque, para decirlo de manera amplia, de la neurociencia contemporánea, que un enfoque sostenido desde una teoría de la subjetividad. Con ello ya escucharon que las neurociencias contemporáneas no serían teorías de la subjetividad. Una teoría de la subjetividad requiere de una serie de prerequisitos. Adelanto alguno, pero lo vamos a ver más adelante, en la próxima temporada. O sea, esto es como... Una teoría de la subjetividad implica un corte radical entre naturaleza y cultura. Es decir, la cultura no es la continuidad de la naturaleza por otros medios, implica un corte. Esto está en los textos. En el capítulo 3, lo que vamos a trabajar como dice el programa, cuando el aprendizaje es un problema. Dicho a grandes rasgos, cierta clínica del problema de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje como una función psicológica que se puede ver afectada. Y el concepto clave acá es la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? Uno puede pensar la inteligencia humana desde una capacitación neurocognitiva o puede pensar la inteligencia humana vinculada a la capacidad de simbolizar. Acá tenemos una distinción entre el campo de las teorías de la subjetividad de aquellas que no lo son. Lo digo con respeto a esta diferencia. No es que hay que denostar una en detrimento de la otra. Finalmente, unidad 4, la educación es una práctica institucional y como toda práctica institucional
engloba a los seres humanos en procesos complejos en la medida de que las instituciones son instituyentes de modos particulares de subjetividad, y que esto ingresaría a muy grandes rasgos en el concepto de malestar en la cultura. Por lo tanto, el enfoque predominante en la unidad 4 está vinculado al análisis institucional francés y sus desarrollos posteriores. El concepto clave de la unidad es el concepto de dispositivo analizador. Acá se abre una pregunta que divide aguas en el campo. ¿Hacer un taller es una práctica institucional? ¿Es una práctica de psicología en educación? Bueno, ahí están los debates. Como decía al principio de la clase, el programa está diseñado para que no le pifien. Tienen en el aula 0916 era. Ya me olvidé. Mi memoria anda mal. 0916, el temario 2023, que hay que ponerle solamente 2024, que tiene un ordenamiento de los temarios por clase y los textos que van. Aula 0916 de comunidades. Tienen el drive con materiales de la asignatura, está el programa, está la programación académica año 2023, que hay que ponerle 2024, es la misma, no cambia. Tengo que subir el archivo con el 2024. O le saco directamente el año, si no tengo que hacer eso. Programación académica. Cada unidad temática tiene un mapa conceptual donde están los lineamientos de los conceptos principales y tiene un texto que presenta la problemática de la unidad. Para que vean que no les estoy mintiendo, Unidad 1, panorama de psicología en educación, mapa conceptual de la asignatura, mapa conceptual de la unidad 1, y tiene un texto que es el que hay que leer. O sea, si no leen este texto, no sé qué vinieron a hacer aquí, que se llama Panorama de Psicología en Educación. Yo suelo decir, es el texto que es como si la materia fuera un libro y este texto es la introducción, enmarca la asignatura. Muchas de las cuestiones que escucharon hoy están en ese texto, con alguna profundidad conceptual un poco más desarrollada. O sea, esta distinción entre la educación como algo que está desde los orígenes de la especie es lo que en el texto figurará como antropogenia. Es una concepción antropogénica de la educación. Está desde los orígenes de la especie. Y luego surge la cuestión disciplinar, es decir, a partir de la fundación de la pedagogía como práctica. ¿Está? Esta distinción entre antropogenia y disciplina es lo que va a recorrer toda la materia, está presente en todas las unidades. Después están el resto de los textos, obviamente. Unidad 2, la subjetividad, el aprendizaje y sus condicionantes psíquicos, pensamiento, inteligencia y simbolización. Pero está centrado fuertemente en el concepto de subjetividad. Está el mapa conceptual y el primer texto es pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. Un texto, por lo general, los textos que muestran cada unidad son los textos del titular. Unidad 3, cuando el aprendizaje es un problema, está el mapa conceptual,
Nuevamente, los diagnósticos en las escuelas y sus efectos en la subjetividad. Acá hay un texto de la profesora que se jubiló de la cátedra Bertaccini. El texto, la unidad 2 y 3 se pueden estudiar conjuntamente porque están fuertemente vinculadas, pero están diferenciadas por razones académicas. Y en la unidad 4 está el mapa conceptual, la práctica del psicólogo en instituciones desde un posicionamiento en derechos humanos, algunas diferencias conceptuales fundamentales entre los abordajes grupales, institucionales y comunitarios desde la psicología en educación, debería decir. Cada unidad tiene 1, 2 o 3 textos que explican el sentido y después se van ampliando. Entonces, esta materia es imposible errarle. O sea, si ustedes hacen este recorrido, no se van a dispersar y van a poder estudiar con cierto rigor la asignatura. Bueno, como decía anteriormente, el teórico es obligatorio para los estudiantes que promocionen. Los estudiantes que no promocionan, el teórico no es obligatorio, pero recomiendo fuertemente su presencia o que sigan las clases por medios virtuales. Les recuerdo que todas las clases yo desde la pandemia en adelante suelo grabarlas para que sea un material que ustedes del que puedan disponer. ¿Alguna pregunta? ¿En la clase que viene este texto leemos? Sí, absolutamente. Mire, tienen la programación académica que dice el orden de lectura. Yo puedo ir dando, esta es la clase, mire, qué prolijito que fui. Clase 1. Esta no sería la clase 1, sería la clase 0 o menos 1, ¿cómo le ponemos? Acá todo es rebuscado en esta facultad. Menos 1. Esta es la clase menos 1. Mapa conceptual de la asignatura. Mapa conceptual de la asignatura, pues esto para que lo miren. Y panorama de psicología en educación, para la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿La hoja de asistencia está circulando? Una sola. La próxima traigo yo las hojitas y firman las que traigo yo. 24. ¿Alguien no firmó? Entonces no es una sola. No, son 2, pero hay más o menos. Son 2, hay otra más. No, pero no son casi 70 o más. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sobre los temas desarrollados, alguna pregunta? Porque después viene todo el mundo a preguntar. Y es donde se arman problemas. Donde armamos atendemos casos particulares después. ¿Alguna pregunta? ¿Dejamos acá? Nos vemos la próxima, que no sabemos cuándo va a ser, pero será seguramente alguna próxima.